Bien. Vamos aquí, otra vez. Es un problema que parece muy bueno. Vamos a ver. Penetración de la escarcha. La escarcha es el congelamiento, ¿verdad? De algunas superficies. Los que tienen refrigeradores viejitos, los congeladores son como cuevas, ¿verdad? Porque como se van formando capas y capas y capas de hielo. O lo pueden pensar también como un lago congelado. El lago congelado, inicialmente, si estamos a temperatura ambiente, el lago congelado, bueno, el lago es agua, ¿vale? Pero ¿qué pasa si la temperatura desciende? Esta es agua. Si la temperatura baja, si la temperatura del medio disminuye y se mantiene baja, entonces resulta que el lago, el estado líquido del agua va a cambiar. Hay un cambio de fase. Y por lo tanto se va a transformar o convertir gradualmente de estado líquido a estado sólido, formándose aquí una pequeña capa de hielo. Esto es hielo, ¿vale? La cual es pequeñita, del orden quizá de milímetros. Si la temperatura se mantiene baja todavía por más tiempo, esa capa de hielo va creciendo. No es que se congele todo el lago, ¿eh? No. No crean eso. Solamente se tiene una capa de hielo aquí, arriba. Abajo de esa capa sigue estando agua líquida. ¿Bien? Eso cuando se han visto unas películas, ¿verdad? Que cuando se rompe un lago congelado, una parte de un agujero, debajo de él hay agua. Pues sí. O sea, en este sentido es correcta la película. Si tú dejas mucho tiempo en esas condiciones de temperatura este lago, esta capa va a ir creciendo. Va creciendo lentamente hasta posiblemente cubrir por completo el lago. Es decir, que realmente desaparezca el agua líquida y toda sea transformada en agua sólida. ¿Cuánto tiempo tardará en suceder eso? ¿Una semana? ¿Un día? ¿Una hora? ¿Un año? ¿Un siglo? Ese es un problema de termodinámica. Un día lo voy a subir al canal, algún día. Está muy fácil. Pero bueno, pueden imaginarse la escarcha como esto. Capas de hielo. Si tú eres capaz de introducir aquí un sensor, un termómetro, que te mida la temperatura a diferentes profundidades de esa capa de hielo, entre más profundo esté, más frío seguramente va a estar, o bien la temperatura entre más adentro estés tú de esa capa de hielo, seguramente va a ser más baja. Tiene sentido, ¿verdad? Entonces, a esto se refiere este ejercicio. En un estudio de penetración de la escarcha se descubre que la temperatura T en el tiempo T minúscula, ese tiempo pueden ser lo que sea, años incluso, aquí el tiempo se mide en días, a una profundidad X. La profundidad X es lo que estás tú penetrando en esta capa, ¿sale? Aquí lo estoy haciendo muy chiquito, déjenme hacerlo un poco más grande. Voy a dibujar un termómetro, así. Este es el termómetro. ¿Sí? Y X es la distancia que ha penetrado. Desde la, digamos,
la capa externa o la que está en contacto con el medio hasta el punto más profundo. Eso es X. Bien. ¿En qué tiempo? Pues el día 1, el día 2, el día 3, el día que tú quieras. ¿Vale? No importa, un día que no tengas nada que hacer. Ese es el día. Esta es la X, la profundidad, y el día es el tiempo. Bueno, la temperatura de ese punto que está a una profundidad X se puede modelar con esta fórmula. T0 más T1 exponente, bla, bla, bla. ¿Bien? Donde omega es una constante dada por 2pi sobre 365. Esta omega tiene que ver con algo llamado velocidad angular. Sí, velocidad angular o frecuencia. Y lambda es una constante positiva. Una constante. ¿Quién sabe qué sea? ¿Sale? Bueno, primera parte. Encontrar las derivadas parciales de la temperatura T con respecto tanto de X como del tiempo. Eso es fácil. Aquí la T0 y la T1 son yo me imagino que temperaturas. La temperatura T0 debe ser la temperatura en a lo mejor del medio. Y la T1 yo me imagino que debe ser la temperatura de la capa externa de la escarcha o de esta capa. ¿Vale? Yo me imagino eso. Es que aquí no lo dice el Stuart, pero yo me imagino eso. Bueno, vamos a calcular las derivadas. Son muy sencillas, se van a reír. Miren, hasta con una mano en la cintura. Inciso A. Inciso A. Necesitamos calcular esta T con respecto al tiempo. ¿Bien? ¿Qué debo hacer? Debo derivar esta criatura se ve fea, ¿verdad? Con respecto de T. Pero mira, te vas a reír. Todo esto, todo lo que no está en verde es una constante. Por lo tanto, la derivada, aquí son dos términos, me doy cuenta por el signo positivo que hay por ahí. Aquí hay un más. Son dos términos. El primer término derivado te va a dar 0. Bien. El segundo término, cuando tú lo derivas, todo esto no depende de tiempo. Sin embargo, está multiplicando al seno cuyo argumento depende del tiempo. Significa que esto de aquí es una constante que puede ser expulsada de la derivada. Este 0 es de la derivada de la T0, de este de aquí. ¿Vale? Es una constante aislada. Más T1 exponente de esta criatura. Derivo el seno, esa ya lo sabemos, te da coseno, ¿verdad? De omega t menos lambda x. Se parece un poco a la ecuación de onda. Y luego, por regla de la cadena, debo derivar esta criatura. Debo derivar esto con respecto del tiempo. Esta derivada vale omega. Esa es omega, no W. El omega sale, derivo t, te da 1, y esto es una constante aislada, te da 0, omega por 1 te da omega. Bien. Y eso omega multiplica al coseno, que a su vez multiplica al T1 exponente. La omega la paso al inicio, porque sí, y te queda esto. Así. Listo. Ahí está la derivada primera de la temperatura con respecto del tiempo. ¿Qué significa? ¿Qué te representa esta cosa? Es una fórmula. Es una fórmula, pero ¿qué es? En notación de índices a lo mejor no me sirve de mucho. Me conviene verlo como notación de Leibniz, que es parcial de la temperatura con respecto del tiempo. Aquí te dicen, te fijas en las variables. Arriba tienes temperatura, abajo tienes tiempo. ¿Qué significa? Pues esto de aquí te da la variación de la temperatura de la escarcha conforme cambia el tiempo o transcurre este. ¿Cómo cambia la temperatura con el tiempo? Pues cambia de acuerdo a esta fórmula.
omega t exponencial coseno, ¿sale? Es eso. Entonces aquí podemos poner una notita que se llame la razón de cambio de la temperatura con respecto al tiempo. Es eso. Muy sencillo. Ahí está. ¿Sale? Bueno. ¿Dudas en la derivada? No. Bien. Ahora, derivada de la misma criatura, pero con respecto de x. Aquí sí va a ser emocionante. Van a cambiar algunas cosas. ¿Por qué? Pues seguramente ya se dieron cuenta. Inciso B, t con respecto de x. Debo derivar esto más esto, esto. Así. Observa aquí. Tienes x dentro y fuera del seno. Fuera del seno está en una exponencial. Es decir, esta exponencial depende de x, esta de aquí. Bien, esta exponencial. Esta de aquí depende de x. Y esto también depende de x. Son dos funciones multiplicándose que dependen de x. Cuando tú derives, debes hacerlo como un producto, ya que es una exponencial de x por una trigonométrica que también depende de x. ¿Sale? Entonces, ten cuidado ahí, deriva como un producto. El primer término te da 0 porque es una constante aislada. Bien, 0, adiós. En el segundo término, el factor T1 lo dejo ahí, no pasa nada, y debo derivar como un producto. ¿Te acuerdas? Era el primero es este, derivada del segundo, derivada del seno. Voy a dejarlas indicadas y ahorita las derivamos salvajemente. ¿Ve? Así. Primero, derivada del segundo. Ahí está. Más el segundo es esto de aquí, que multiplica a la derivada del primero. Y el primero es la exponencial. A menos lambda x con respecto de x. Así. ¿Vale? Pues hay que calcular esas derivadas. Ya no nos asustan, ¿verdad? Ya no tanto, las hemos visto antes. Esta de aquí es igual, ¿a quién? Derivada del seno, otra vez, te da coseno de omega t menos lambda x. Así. Y eso, por regla de la cadena, debes derivar su argumento. Derivas el argumento con respecto de x. Esta derivada vale menos lambda. Inténtalo. ¿Sale? Y finalmente te queda menos lambda coseno de esta criatura. Así. O haz un acto de fe, también se vale. Esta segunda derivada, debes derivar la exponencial. La derivada de la exponencial es ella misma, otra vez, así. Y luego debes derivar el argumento de la exponencial, regla de la cadena, ¿sale? La exponencial tiene este argumento. Esta derivada vale menos lambda. Y por lo tanto te quedaría menos lambda exponencial. Ya tengo todas las derivadas. Aquí las hice un poco más rápidas, pero son sencillas, todas ellas. Hazlo con cuidado, hazlo bien. ¿Y cómo quedaría toda esta criatura? Pues queda feo. Igual a T1, que multiplica ¿a quién? Afuera hay una exponencial, ¿sale? Esa exponencial, esta de aquí, multiplica esta derivada.
Pero esa derivada es esto de aquí abajo. Significa que debes multiplicar estos dos. Cuando tú multiplicas esos dos, te queda negativo lambda coseno de esto. ¿Vale? Así. Segundo término. Ahí dice que debes tú sumar el seno por esta derivada. Sin embargo, esa derivada vale esto de aquí. Multiplícalos. Negativo lambda exponente seno, ¿verdad? Así. Así. Y así. Ahí está. Para que sea un poquito más fácil la cosa, observa que en esta última línea el lambda exponencial se repite en los dos términos. Aquí está, mira. Lo voy a factorizar con el menos, porque sí. Bien. Y entonces quedaría menos lambda T1 exponencial. ¿Y qué queda dentro del paréntesis? El menos factorizado, recuerda que cambia los signos. Por lo tanto, quedaría positivo el primer coseno. Y el seno, que es negativo, cambia también a positivo. Porque estoy extrayendo el menos. Bien. Ahí está. Ya calculé las derivadas. Y puedo calcularlas de segundo orden, pero seguramente se van a complicar. Y de hecho es la segunda parte, ¿verdad? Bueno, la tercera parte de este ejercicio. Esto que hemos calculado es la variación de la temperatura con respecto a la posición o la profundidad. ¿Cómo cambia la temperatura conforme tú vas penetrando en esas capas de escarcha? Cambia de acuerdo a esta fórmula. Y mira, aquí algo curioso, un negativo. El negativo yo lo interpreto como que la temperatura va disminuyendo conforme tú vas adentrándote más y más y más. ¿Sale? Pero no disminuye infinitamente, está graduado o bien está acotado o no va a disminuir infinitamente, depende también de esta exponencial y de estas funciones trigonométricas. Estas trigonométricas, el coseno puede ser negativo, puede ser positivo. Suponiendo que sean positivos los dos, esta suma es positiva, pero el negativo lo que dice es va a disminuir conforme tú vas penetrando en esa capa de escarcha. Entonces, esta segunda derivada que hemos calculado va a darte la razón del cambio de la temperatura con respecto a la profundidad. Así, muy sencillo. Pues ahí está, la segunda parte. No fue difícil. ¿Qué significan? Pues lo que ya te dije. La variación de la temperatura conforme pasan los días, en el primer caso, o bien conforme tú vas penetrando en la capa de escarcha. ¿Sale? Esa sería físicamente. Matemáticamente es una fórmula, sí, pero físicamente es eso. Demostrar que esta T horrible, esta fórmula fea, satisface la ecuación de calor. La ecuación de calor, te lo explico, es algo muy parecido a la ecuación de onda. Imagina que tú tienes una placa de algún material. Este es el inciso C. Un material metálico, el que tú quieras, no importa. Tú comienzas a calentarlo. Bueno, inicialmente esta criatura no está a la temperatura ambiente, ¿verdad? Porque los metales son más fríos que el medio, más frío que el corazón de ella, sí. Entonces, si el medio está a una temperatura T0, esta placa tiene una temperatura inicial T1, porque sí, ¿bien? Diferente a la T0. De hecho, esa T1 debe ser más pequeña que la temperatura del medio. Imagina que comienzas a calentarlo en este extremo.
lo empiezas a calentar. Tienes ahí un mechero, un cerillo, lo que sea, no importa. En esta zona, alrededor del punto donde se está calentando, la temperatura de los puntos del material, es decir, estos puntitos que están aquí, están muy calientes. Están a una temperatura T, la cual, ¿cómo se compara esa temperatura con la temperatura de la placa? ¿Será más grande o más pequeña? ¿Más caliente o más frío? Pequeña. ¿Más caliente o más frío? Frío. Si tú lo estás calentando, ¿se va a enfriar? No. Se calienta, obviamente. Entonces los puntos de ese material se van a... su temperatura aumenta, ¿sale? Por lo tanto, estos puntos que están muy cerca de la fuente de calor, la fuente de calor es esta de aquí, es esta fuente Q. Estos puntos tienen una temperatura diferente a estos puntos que están más alejados, o incluso estos que están hasta acá, ¿sale? El calor se va, conforme avanza el tiempo, la placa va a tener o va a alcanzar la temperatura en todos sus puntos. Esa temperatura va a ser aproximadamente igual a la temperatura de estos puntos que están aquí, ¿vale? La temperatura se propaga a lo largo de la placa conforme vaya aumentando el tiempo. ¿Bien? ¿Tiene sentido? Esa razón a la cual se está propagando la temperatura a lo largo de esta superficie te lo modela matemáticamente la ecuación de calor. La ecuación de calor es una ecuación diferencial parcial de segundo orden. Y esta ecuación diferencial parcial es esta de aquí. La T con respecto del tiempo debe ser igual a una constante K multiplicada por la segunda derivada en X. No voy a calcular la segunda derivada en X. La primera está fea. Imagínense la segunda. La segunda es derivar otra vez esto con respecto de X. Y mira que la X está en todos lados. Está aquí, está acá, está acá. Está horrible. No es imposible, pero se puede hacer. Cuando vayas en quinceavo lo vas a terminar, ¿vale? Ahorita no. Entonces, vamos a hacer un acto de fe. Sería bueno que ustedes lo intentaran. Sería bueno que lo intentaran. Así como de tarea, ¿no? Tarea. Comprobar la ecuación de calor. La ecuación de calor es comprobar que se satisface esta ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial modela situaciones como estas. Cómo se propaga el calor a lo largo de superficies conforme transcurre el tiempo. ¿Sale? Hagamos un acto de fe. Sí se cumple. Muy bien. Inciso D. Consiste en evaluar la temperatura T, la TXT, para estos valores de lambda, de T0 y de T1. Eso lo haces en un software. ¿Sale? Tú metes estos números, lambda 0.2, T0 y T1 en estos números y te va a dar la gráfica. Déjenme hacerlo rápidamente, para que no nos quedemos con la duda. T0 es 0, entonces no juega, sería 10 veces exponencial de menos 0.2 x por el seno de omega, donde omega es 2pi, 2pi por el tiempo, menos 0.2 x. La x es profundidad, por lo tanto debe ser desde 0. Es que aquí no sé si x, conforme tú te vas adentrando, sea negativa o ya esté tomada en cuenta en esta ecuación. La voy a tomar como positiva. Y t es el tiempo. El tiempo no puede ser negativo, ¿verdad? Su valor mínimo debe ser 0. Si hacemos la gráfica para... No, está horrible esto. Miren la gráfica.
Tú graficas en un software, lo tienes esto. Esta cosa aquí, la línea que está aquí, esta línea es el eje X y esta otra es el tiempo. La cosa oscila con el tiempo y disminuye conforme tú penetras en X o penetras el material. La temperatura oscila y decrece simultáneamente. Es lo que podemos ver en esa gráfica, con esos valores. Algo interesante. Y por último, ¿cuál es el significado físico del término menos lambda x en la expresión esto de aquí? Menos lambda x aparece en el exponente de la exponencial que está aquí y aparece acá. Lo que yo me imagino, esa lambda x negativa en la gráfica Ya está, mamá, dile ya. es, El cuarto. Oh. esa lambda x es este. No sé si lo vean, pero el lambda x es esto de aquí, es este envolvente. Son estas curvas que están decreciendo. Ese es el lambda x. Es un decremento en, ¿cómo decirlo?, en la temperatura. Lo modela, ¿vale? En la función seno, el lambda x no se aprecia. Bueno, de hecho, el lambda x en la función seno, no sé si la ven aquí, es esta cosa de aquí, son estas curvas. Esa es la función seno, ¿vale? Entonces, cuando tú tienes esto, seno de omega t menos lambda x, esto de aquí se llama número de onda. Así se llama. Esto de acá se llama frecuencia. Y entonces podemos decir que va a llegar un punto, como la función seno es periódica, significa que en algún momento esta función se va a volver a repetir por ser periódica y depende de la profundidad y también del tiempo. Es algo un poquito complicado de explicar esto, pero ahí está más o menos cómo se comporta la temperatura conforme tú vas penetrando en ese material o lo vas calentando en la ecuación de calor. Son situaciones más reales, pero fíjate que es complicado. Matemáticamente es difícil. Entonces es para que uno valore más las cosas, ¿verdad? Porque hay gente que se dedica a esto, obviamente, se dedica a hacer todo esto. Pues imagínate el poder matemático, o bien, cuánto debe saber estas personas para poder modelar situaciones así. Muchísimas cosas. Bueno, ¿dudas en las derivadas? Es mucha álgebra, pero pues ustedes ya están más arriba del álgebra elemental. ¿Nada? No, ninguno. Hoy estuvo bueno. Estuvo muy bueno. Déjenme arreglar esta cosa.